Trastornos del neurodesarrollo en el DSM-5. Discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastornos motores, trastorno específico del aprendizaje, trastorno de la comunicación, trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos, trastornos de la excreción, otros trastornos del desarrollo neurológico. Trastornos del desarrollo intelectual. La discapacidad intelectual puede ser leve, moderada, grave o profunda. Diferenciamos entre retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual no especificada. Características generales. Inicio durante el periodo de desarrollo. Limitaciones intelectuales y adaptativas. Intelectuales, razonamiento, planificación. Adaptativas, dificultades en la autonomía y en el desarrollo. Necesidad de evaluación a través de pruebas clínicas. Clasificaciones. Retraso global del desarrollo. Niños menores de 5 años. Niños pequeños para pruebas estandarizadas. Repetir valoración. Discapacidad intelectual no especificada. Mayores de 5 años, con dificultades sensoriales y o físicas. Categoría excepcional. Repetir valoración posteriormente. Trastornos de la comunicación. Trastornos del lenguaje. Dificultades persistentes en la adquisición del lenguaje, hablado, escrito y lectura de signos. Vocabulario reducido, estructura gramatical limitada, deterioro del discurso. Las capacidades del lenguaje están por debajo de la media para su edad. Limitaciones en la comunicación, participación social y desempeño académico laboral. Se observan síntomas en las primeras fases del desarrollo. Las dificultades no son atribuibles a disfunción motora, discapacidad intelectual, otra afección médica neurológica. Trastorno fonológico. Dificultad en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla. Se produce en las primeras fases del desarrollo. Limitaciones en la comunicación, participación social y logros académicos laborales. Dificultades no atribuibles a afecciones congénitas adquiridas como parálisis cerebral, hipoacusia, paladar hendido o traumatismo cerebral. Trastorno de la fluidez. Inicio en la infancia. Alteración en la fluidez y organización temporal del habla. Prolongación del sonido de consonantes y vocales, palabras fragmentadas, bloqueo audible o silencioso, circunloquios. Causa, ansiedad al hablar, limitación en la participación social, dificultades en el rendimiento académico laboral. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del desarrollo, no atribuible a déficit motor o sensitivo, daño neurológico, trastorno mental u otra afección médica. Trastorno de la comunicación social. Dificultades persistentes en el uso social de la comunicación. Afecta a la comunicación verbal y no verbal. Dificultades para comprender significados no literales. Limitaciones en la comunicación, participación y relaciones sociales. Y logros académicos laborales. Los síntomas surgen en las primeras fases del desarrollo, no atribuibles a afección médica o neurológica, TEA, discapacidad intelectual u otro trastorno mental. Trastorno de la comunicación no especificado. No cumple todos los criterios de trastorno de comunicación o de ninguno de los trastornos del desarrollo neurológico. Se utiliza cuando el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios del trastorno de la comunicación o de un trastorno del desarrollo neurológico. Trastorno del espectro autista. Deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos contextos. En la reciprocidad socioemocional, en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Hiper o hiporreactividad a los estímulos del entorno. Los síntomas están presentes en las primeras fases del desarrollo y causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, lo laboral u otras áreas importantes. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Ya no es considerado un trastorno de la conducta, patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Edad de inicio a los 12 años. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes antes de los 12 años. Varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren en el funcionamiento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos. Se permite el diagnóstico conjunto de TEA y TDAH.
Trastornos específicos de aprendizaje. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las actitudes académicas. Algún síntoma durante al menos 6 meses. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Dificultad para comprender el significado de lo que se lee. Dificultades ortográficas. Dificultades con la expresión escrita. Dificultades para dominar el sentido numérico. Y dificultades para el razonamiento matemático. Las actitudes académicas afectadas están por debajo de lo esperado para la edad cronológica e interfieren con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana. Estas dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las actitudes académicas afectadas superan las capacidades de los alumnos. Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial o falta de dominio del lenguaje. La gravedad actual se evalúa en función a 3 criterios. Leve. Algunas dificultades con las actitudes de aprendizaje en una o 2 áreas académicas, especialmente durante la edad escolar. Moderado. Dificultades notables con las actitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda. Grave. Dificultades graves que afectan a varias áreas académicas. Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades. Trastornos motores. Trastorno del desarrollo de la coordinación. Adquisición y ejecución de habilidades motoras coordinadas muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica, la oportunidad de aprendizaje y el uso de actitudes. El déficit interviene de forma significativa y persistente con las actividades de la vida cotidiana, apropiadas para la edad cronológica y afecta a la productividad académica escolar, las actividades prevocacionales y vocacionales, el ocio y el juego. Los síntomas empiezan en las primeras fases del desarrollo. Las deficiencias no se explican mejor por discapacidad intelectual o deterioros visuales, ni por una afección neurológica. Trastorno de movimientos estereotipados. Comportamiento motor repetitivo aparentemente guiado y sin objetivo. El comportamiento interfiere en las actividades sociales, académicas u otras y puede dar lugar a la autolesión. Comienza en las primeras fases del periodo de desarrollo. El comportamiento no es atribuible a efectos fisiológicos de una sustancia o a una afección neurológica y no se explica mejor por otro trastorno del desarrollo neurológico o mental. La gravedad se especifica en función a 3 criterios. Leve. Los síntomas desaparecen fácilmente mediante el estímulo sensorial o distracción. Moderado. Los síntomas requieren medidas de protección explícitas. Modificación del comportamiento. Grave. Se necesita vigilancia continua y medidas de protección para prevenir lesiones graves. Trastornos de tics. Trastorno de Tourette. Los tics motores múltiples y uno o más tics vocales han estado presentes en algún momento durante la enfermedad, aunque no necesariamente de forma recurrente. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la aparición del primero. Comienzan antes de los 18 años. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Trastorno de tics motores o vocales persistente, crónico. Los tics motores o vocales únicos o múltiples han estado presentes durante la enfermedad, pero no ambos a la vez. Los tics pueden aparecer intermitentemente en frecuencia, pero persisten durante más de un año desde la aparición del primer tic. Comienzan antes de los 18 años. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o a otra afección médica. Nunca se han cumplido los criterios del trastorno de Tourette. Se debe especificar si solo con tics motores o solo con tics vocales. Trastorno de tics transitorio. Tics motores y o vocales únicos o múltiples. Los tics han estado presentes durante menos de un año desde la aparición del primer tic. Comienzan antes de los 18 años. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Nunca se han cumplido los criterios del trastorno de Tourette o del trastorno de tics motores o vocales persistente crónico. Existen 2 categorías que se aplican a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno de tics, pero no cumplen todos los criterios diagnósticos de un trastorno de tics o de los trastornos del desarrollo neurológico. Otro trastorno de tics especificado se utiliza cuando el clínico comunica el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno de tics o de un trastorno del desarrollo neurológico específico. Trastorno de tics no especificado.
Se utiliza cuando el clínico no especifica el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno de tics o de un trastorno del desarrollo neurológico específico, e incluye en presentaciones en las que no existe suficiente información para un trastorno más específico. Otros trastornos del desarrollo neurológico. Estas categorías se aplican a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno del desarrollo neurológico, que causan deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica del desarrollo neurológico. Otro trastorno del desarrollo neurológico especificado. Se utiliza cuando el clínico comunica el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ninguno de los trastornos del desarrollo neurológico específico. Trastorno del desarrollo neurológico no especificado. Se utiliza cuando el clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de un trastorno del desarrollo neurológico específico e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.